¿Qué tal, amigos? En esta videocápsula semanal voy a tocar un poco de pasadita el tema acerca del cual usted escuchó aquí por primera vez lo que podríamos llamar diferencias entre dos grandes conceptos de la administración pública mexicana: desconcentración y descentralización. Lo primero que debo decir es que todos aquellos que me mentaron la madre y me ofendieron de formas mil por lo que yo decía, refiriéndome además a la ignorancia de López en la materia, hoy las cosas parecen retomar su cauce. Me ha dado mucho gusto, pero en verdad mucho gusto, que ya abundan, particularmente en YouTube, un conjunto de videos o intervenciones de especialistas en el tema de la administración pública, donde de una manera precisa establecen la diferencia entre un proceso y otro y qué significa en términos de las atribuciones, las funciones y cualidades de esos dos procesos. Entonces, lo único que podría decir sin falsa modestia es que usted aquí en este espacio por primera vez escuchó la diferencia entre uno y otro proceso. Los demás, incluso algunos comentaristas reputados, aplaudieron a rabiar: es que va a equilibrarse el desarrollo regional, y una cantidad de tonterías, tanto desde el punto de vista de la administración pública como del desarrollo regional, que ese proceso que mal llama López, porque él es un ignorante en la materia, así como yo ignoro muchísimas cosas, en muchísimas áreas del conocimiento. Yo soy un completo ignorante y no me da pena alguna reconocerlo. Pero en materia de administración pública, López, y lo digo con todas sus letras, es un completo ignorante. Y le voy a decir a usted por qué. Mire, hay por ahí un video perdido. El martes, en mi colaboración en Excelsior, daré la liga para que lo vea. Desde noviembre del año pasado, del 2017, él, allá en los jardines de su residencia o vivienda o rancho, como sea, allá en la frontera entre Chiapas y Tabasco, él habla de que él está pensando, dice, en el impacto de la desconcentración para equilibrar el desarrollo, y una cantidad de tonterías económicas que no vale la pena repetirlas aquí. Pero sí lo invito a que me lea el martes y ahí podrá usted ver el video y escuchar las tonterías de López. Pero ya desde hace una buena cantidad de meses, él era ignorante de la diferencia entre esos dos procesos. Hoy, ya en las nuevas condiciones, insiste en esa tontería. Repito, aquí fue el primer espacio y yo fui el primero que señalé esa ignorancia de López en esa materia. Termino pues con este comentario un poco al margen del tema de hoy, que ya abundan en las redes videos donde se aclara eso de una manera muy precisa, con el soporte legal debido. También daré la liga de uno de ellos en mi artículo el martes para que vea usted cómo es necesario para el gobernante, en aquellos temas que ignora, asesorarse de personas que sepan de él y que además tengan la dignidad profesional y la honradez intelectual de decirle al poderoso en turno que está equivocado, que lo que él afirma es una completa equivocación, por no decir una tontería. Entonces, ya sabe que usted en este espacio va a encontrar, antes de los demás, muchas opiniones que, no obstante los insultos, las ofensas de todo tipo, el tiempo nos da la razón. Pero vayamos ahora al tema central de esta videocápsula semanal. Normalmente tendemos a acusar a los gobernantes que se convierten en tiranos, en dictadores, en personajes autoritarios, que la culpa la tienen completamente ellos. Sin embargo, pienso yo que no es así.
para que estos personajes perversos se entronicen en un país y permanezcan, sea mediante la utilización de los medios democráticos como sería Hugo Chávez y Nicolás Maduro, o Evo Morales, Daniel Ortega. Los Castro, eso sí, descaradamente son unos tiranos. Uno ya murió y el otro creo que poco le falta. Pero al final de cuentas, en unos casos se utiliza la democracia para acabar con ella y en otros simplemente se hace un lado y se entronizan mediante un golpe de Estado, sea técnico o sea real, para convertirse en dictadores. Pero ellos no llegan solos. A su alrededor se va creando una casta de personajes serviles y obsecuentes que, dejando de lado la dignidad y la honradez intelectual, se someten al nuevo tirano, al nuevo poderoso en turno, e incluso algunos hasta teorizan acerca de las bondades y de lo bueno que va a ser para el país la forma de gobernar de ese nuevo dictadorzuelo de pueblo. Hoy lo podemos ver con López también. López, un hombre de las feraces tierras del trópico mexicano, es un hombre ignorante en muchas materias. Una de ellas es los fundamentos de la administración pública mexicana. Otro tema es la economía, las causales del desarrollo, del crecimiento económico. Otro, la situación internacional y cómo se mueven las fuerzas en los escenarios políticos internacionales, etc. Es un hombre que para la gobernación representa un verdadero peligro y si no lo vamos a ver al tiempo. Muy bien. Estos personajes que lo rodean abdican de la obligación que tienen de decirle al poderoso que lo que está planteando es equivocado y en consecuencia dañino para el país. ¿Cómo es posible que nadie en su entorno le haya dicho, señor, no es descentralización, lo que pretende usted es una desconcentración? Y hay experiencias en México fallidas de este proceso. También en la descentralización hay procesos fallidos que son este y el otro. Hay personajes ahí que saben perfectamente esto que le estoy diciendo. Pero ese servilismo o esa actitud oportunista para agarrar el hueso y encumbrarse y posteriormente ser gobernadores o lo que usted guste y mande, les impide decirle a López en aquellas cosas en las que esté equivocado. ¿Y qué sucede entonces? Que una tontería que dice López se va amplificando hasta que llega un momento en que el daño en las finanzas públicas es advertido. El servilismo, la disposición de un funcionario, de un burócrata, a inclinar la cerviz ante el poderoso, es un tema viejo en México. No crea que los que hoy rodean a López son los primeros. No, hombre. ¿Recuerda usted aquella expresión donde el poderoso en turno le pregunta al subalterno, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor. ¿Y qué tiempo está fuera? El tiempo que usted quiera le ponemos, señor. Es decir, el servilismo en un país atrasado como el nuestro en términos de política, de cultura cívica, cultura democrática, es un personaje o es una conducta vieja en el tiempo. Hoy lo único que estamos viendo es eso. Y esto que no se malinterprete, ¿por qué no lo decía usted de Peña? Es lo mismo. Con Peña también hubo ese grupo a su alrededor de serviles que jamás se atrevieron a decirle que estaba haciendo cosas equivocadas. Usted conoce los nombres. Ese grupo cerrado alrededor de él, que si Nuño, que si Videgaray, que si Osorio, que si el otro, que si el de más allá y el de más acá. Todos ellos le mentían para quedar bien con el poderoso. Incluso el mismo Meade jamás lo contradijo y vea usted los resultados. Muy bien. De tal manera pues que lo que estamos viendo hoy alrededor de López no es algo nuevo, es algo viejo. Pero lo preocupante aquí es cómo es posible que la moral republicana convertida en persona resulta que están cayendo todos ellos en lo mismo que tanto daño nos ha causado desde hace decenios. ¿Cómo es posible
que le digan sí señor, qué bien, y vamos a darles, no sé, 3,600 pesos a 2,600 ninis y ese va a ser el programa social más grande, 100,000 millones de pesos y la mentira que te eché. ¿Cómo es posible que permita López o el mismo doctor Ursúa que una jovencita que está llamada a ser potencialmente o eventualmente la secretaria del Trabajo suelte decenas de miles de millones de pesos sin freno alguno, y el responsable de esa materia, de obtener recursos y destinarlos en el lugar donde rendirían más para la sociedad y el desarrollo, esté enmudecido? ¿Acaso el doctor Ursúa está de acuerdo con esos excesos de esta jovencita? ¿Acaso el doctor Ursúa está de acuerdo en una serie de cambios que proponen, y que si la función pública se va a juntar ahora y va a entrar el INE y va a entrar el otro? Y dice uno, bueno, ¿y de dónde saldrán los recursos para compactar áreas, para liquidar al personal, etcétera, etcétera? Y repito, el doctor Ursúa desaparecido. El doctor Esquivel ni se diga, también, no, dice yo, como él va a ser el subsecretario de egresos, dice, no, yo menos, a mí que me esculquen. Es decir, estamos ante una situación donde nadie se atreve a decirle la verdad al poderoso, y tampoco se atreven a pedirle, de manera respetuosa, a personajes como esta jovencita de la Secretaría del Trabajo, eventualmente, que le digan, oiga, señorita, bájele de volumen si todavía no sabemos cómo vamos a recibir las finanzas públicas y usted está hablando ya. Es que López lo dijo. Pues sí, pero López es muy tonto en materia de presupuestación y de obtener recursos de la sociedad o de los contribuyentes. Termino diciéndole a usted lo siguiente. Hay grandes tiranos en la historia del siglo XX, para no irnos más atrás, que uno de sus elementos importantes para encumbrarse fueron los serviles, los obsecuentes. ¿Recuerda usted cuando se habla de Stalin, que se habla a su alrededor de Beria, por ejemplo? ¿Recuerda usted cuando el presidente Mao se encumbra y está Lin Piao, Xiang Qin y 2 o 3 ahí, la banda de los 4? No se diga ya de los hermanos Castro. Hoy en Argentina los Kirchner, ya ve, y todos alrededores, que el hijo, que la nuera, en el caso de la señora Michelle Bachelet, el daño que le causó su hijo y una nuera ahí. Es decir, ese grupo que pulula alrededor del poderoso como moscorrones son los que en no pocas ocasiones contribuyen a que esos tiranos se fortalezcan y dañen con sus tonterías, que son aplaudidas, a ese país que supuestamente debe gobernar para bien, y lo llevan a la debacle, a la tragedia. Vea usted la situación hoy de Argentina, vea lo que está pasando en Brasil, lo que está sucediendo en Nicaragua, Venezuela, Cuba, ni se diga, es un país en ruinas, y hay varios ejemplos, pues. En México mismo, ¿recuerda usted los 12 años de la docena trágica de Echeverría y López Portillo? ¿Cuántos intelectuales orgánicos alrededor de esos dos presidentes no se encumbraron, se enriquecieron? ¿Cuántos? Decenas, centenas. Y vea usted cómo nos fue. ¿Por qué? Porque nunca se atrevieron a decir la verdad. Nunca tuvieron ese valor, esa dignidad personal para decirle al poderoso, está usted equivocado, señor. Hoy, pues, lo estamos viendo una vez más, para desgracia de este país, con López. En poco tiempo veremos el desastre que están causando estos neoburócratas. Espero yo que las fuerzas políticas reales en este país se le planten al poderoso y le digan, señor, está usted equivocado. Ese no es el camino. Por desgracia, dudo mucho que esto fuere a darse. Ya ve usted, los empresarios de tapete se andan poniendo, excepción de la honrosa actitud del presidente de Coparmex, pero todos los demás de tapete, de alfombra, en una actitud servil, vergonzosa, ofensiva. Pero bueno, si ese es el destino, pues vamos a afrontarlo con dignidad y con valor
y trabajando nosotros cada uno en el espacio que nos merece, pero lamentando la pésima decisión que tomaron sin pensar, sin analizar, decenas de millones de mexicanos que piensan, todavía ingenuos que son, que López los llevará al paraíso terrenal sin pagar boleto. El despertar de ese sueño será doloroso, cruel y sobre todo para el país carísimo. Muchas gracias y lo espero mañana en la primera cápsula de la semana, mañana lunes. Gracias.